Refería a que el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino político ni es un reino social. Es un reino espiritual, moral, conductual, que tiene que ver con la persona, con el interior de la gente. Entonces, bueno, nosotros lo hemos organizado como gobiernos, como reinos políticos, porque necesitamos vivir y tener reglas, pero en sí todo lo que sucede sale de adentro, de nosotros es donde salen todas las cosas. Entonces Dios está más interesado en trabajar con nuestra espiritualidad, porque tratando con eso vamos a poder vivir mejor. Los gobiernos, yo pienso que en todas partes los gobiernos son corruptos, hay problemas. Eso ha existido toda la vida. De hecho, que cuando Jesús vino a este mundo había un problema político tremendo, había corrupción, había representantes de Roma en las regiones donde ellos tenían sus poderes, y esas personas se corrompían, ¿verdad? Pero pastor, él dijo que él no vino a abrogar la ley, sino él vino a cumplirla, a darle su verdadero principio. Exacto. Porque eso es un principio moral de uno cumplir las normas. Claro, ¿usted cree que en nuestra época podrá haber hombres capacitados en el gobierno que en vez de corromperse, pueden hacer como hizo José en su época, como hizo Daniel? ¿Lo podrá ver? Claro que lo hay. Nosotros, de hecho, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos a un senador, el senador Espíndola, que es un representante del gobierno, pero él es un miembro de nuestra iglesia. Y él ha logrado, a través de sus estudios y a través de la influencia que tiene en el gobierno, de una influencia positiva hacia muchas cosas. Él ha logrado que el gobierno permita que en las sesiones de gobierno del Congreso y del Senado se hagan oraciones y que se hagan súplicas, se hagan rogativas antes de empezar una reunión. Y que también cuando hay un consejo que se tenga que dar, lo llaman a él para que dé algún consejo del lado espiritual, del lado moral. Que eso no es una especie de autoridad moral dentro del Senado. Que se logra que no solamente la política sea lo que esté rigiendo, sino que también los políticos puedan ir a la palabra de Dios y ir y decir, bueno, de qué manera nosotros, algo así como lo que estabas diciendo tú de José, que a José le consultaban cosas, ¿verdad? Y él o Daniel le hacían consultas. Entonces nosotros también necesitamos tener gente dentro del gobierno para que cuando estos políticos quieran tener una consulta o un consejo, sepan a dónde puedan ir. Importantísimo eso. Pastor, yo quiero hacer varias preguntas, pero una de ellas, en la iglesia pentecostal, la persona que se agrega a su iglesia, que se convierte en su iglesia, que hace parte de esa iglesia, ¿qué gana? ¿Qué puede ganar en términos personal, en términos espirituales? Bueno, el evangelio dignifica a las personas. Eso es algo que nosotros hemos creído, que el evangelio nos dignifica, nos da dignidad, nos da un sentido mejor de lo que nosotros somos. Entonces ¿qué la persona gana? La persona gana dignidad, porque el pecado lo que hace es que el pecado rebaja a la persona, la pone en un nivel bajo que la persona no cree lo que es. Entonces cuando llega el evangelio, la persona vuelve a tener su valor, su dignidad. Entonces eso es lo que la persona gana. La persona gana dignidad, le da otro sentido, porque el pecado lo que hace es que el pecado nos rebaja, el pecado nos pone abajo, nos mata y no nos deja ver lo que nosotros realmente somos. ¿Cuáles son los principios rectores, algunos de ellos, de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana? Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida es la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Nosotros creemos que la Biblia es el manual, que es lo que Dios nos ha dejado aquí para nosotros podernos regir, para poder nosotros vivir. Entonces nosotros enseñamos lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Cuál espada que rompe? Y entonces la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas, y eso es lo que la Iglesia Pentecostal Unida enseña. Nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña. Pero eso dicen todas las iglesias o las religiones, aunque la religión dicen que no existe.
que lo que existe es la palabra, la Biblia como tal. Aquí en el país, en la República Dominicana, por ejemplo, existe el CODO, que es el Consejo Unitario de las Iglesias Adventistas o No Católicas. ¿Ustedes participan en diálogo, en acuerdo, en unidad con otras iglesias, o solo existen de manera unilateral en la sociedad? ¿No se relacionan con otras iglesias, no tienen acuerdo con otras iglesias? Bueno, no sé cómo está trabajando nuestra iglesia aquí. Lo digo en términos de principio, que puede ser en Colombia igual. Bueno, ¿o no tienen confraternidad con las otras denominaciones que no son pentecostales? Sí, nosotros tenemos, participamos en reuniones que hacen diferentes concilios, más que todo para ayudar a las comunidades, ¿verdad? Cuando se trata de algún evento comunitario que necesitamos, nosotros participamos de todo ese evento, porque todos esos eventos ayudan al progreso y al beneficio de la sociedad. ¿Qué pasa con la Biblia? Es una, la palabra es una, y tantas religiones como que hacen diferentes interpretaciones de la palabra. Ustedes tienen diferencias muy marcadas con la Iglesia Católica, por ejemplo. Ven problemas, enfoques, interpretaciones de la Biblia de manera diferente. Sí. Por ejemplo, ustedes no creen en los santos, no creen en esto, no creen en aquello. Dicen que en la Iglesia Católica hay una lectura equivocada de uno u otro pasaje y tienen una u otra práctica diferente a ustedes, o ustedes diferente a ellos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Le pongo un caso, sí. El caso de la Navidad. Ustedes tienen diferente apreciación sobre el tema de la Navidad y de la natividad del Señor. Dicen que Jesús no nació el 24 de diciembre para amanecer el 25, pero tampoco establecen una fecha diferente. Bueno, de hecho que ustedes todos sabemos que Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre. Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Es como Leonel Fernández. Entonces había una fiesta pagana en Roma que se celebraba el 24 o el 25 de diciembre. Entonces, cuando él se convirtió al cristianismo, él no quiso eliminar esa fiesta. ¿Y qué pasó? Pusieron el nacimiento de Jesús y lo unieron con esa fiesta, y de allí nació la Navidad. Pero a nosotros no nos corresponde establecer una fecha, porque no es relevante poner una fecha en que Jesús nació, porque Jesús nunca nos mandó a que celebráramos el día de su nacimiento. Él nos mandó a que nosotros predicáramos el Evangelio, no a que celebráramos el día de su nacimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo valoran ustedes el tema de la Semana Santa y la resurrección? Bueno, pienso que eso es importantísimo, que nosotros reflexionemos acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como le dije yo, después de que Constantino se convirtió al cristianismo, él como legalizó muchas cosas. Como era un emperador, fue el primer emperador romano y el primer hombre en poder político que llegaba al cristianismo. Sí. Él puso a San Pedro. Entonces él estableció muchísimas cosas y las legalizó y las dejó como leyes. Entonces nosotros hemos venido arrastrando todas las cosas, pero el Evangelio es predicar a Jesucristo y a este crucificado, y que las personas se salven a través del Evangelio. Pero hay una pregunta que hizo, una de las preguntas, porque él la multiplicó. Resulta que en el sistema que se habla que por qué la iglesia evangélica, o sea, los protestantes, yo me tengo como protestante, no como una secta, una cosa. Mira, resulta que por qué es lo que el pastor dice de Constantino. Constantino, como el emperador, él entonces empezó a aceptar unos ritos, apoyar en la canonización. Tuve 72 y libros apócrifos y muchísimas cosas. La Iglesia Católica es la que tiene cierta similitud con la Iglesia Protestante, porque se cree en la Trinidad. Pero ¿qué pasa? Resulta que ellos muchísimo han puesto, aquí está don Alfonso. Ya don Alfonso, si predicaba, ya don Alfonso es un santo.
es mejor adorar a don Alfonso y no adorar directamente a Dios. Entonces, ahí es que eso viene también de Egipto, la forma de adorar, de uno construir un becerro, hacer algo y adorar, empezar a adorar a eso que usted está viendo y no a lo que tú ves. Y es por eso. Pastor, Sí. la convención, ¿cómo marcha? ¿De cuántos pueblos hay representantes acá? Y algún mensaje suyo al pueblo dominicano para que abrace la fe, se acerque a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, y ese acercamiento, ¿cómo redunda en beneficio de esa persona que llega a la iglesia? Bueno, primero la primera pregunta que me hiciste acerca de los pueblos que están representados en la convención. Yo no conozco mucho aquí en República Dominicana. Yo sé que hay gente de Puerto Plata. Pero el mismo Dios es el Dios. Que hay gente de la Romana, que hay de Santiago, Azuay. Hay un lugar que se llama Azuay. Y yo de eso sé un poquito. Hay muchísima representación. No sé en cuántos pueblos nosotros tenemos representación actualmente, pero hay mucho. Los invitamos a todos. Hay alegría en la convención, hay la gente está contenta. La convención ha estado espectacular. Y ordenada. Los invitamos. ¿Y cuáles son los temas? ¿Y cuáles son los temas a tratar en la convención? Rendidos ante su presencia es el tema. Entonces nos hemos ido enfocando. Hay muchos artistas, sí, muchos dramaturgos. Hemos tenido coros, hemos tenido hermanos que cantan. Representación de todas las iglesias. Ayer tuvimos un drama muy bonito. Eso en Villa Duarte. ¿De qué hora empieza? Hoy empieza el servicio a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde es el último servicio. Los invitamos que vengan y nos escuchen. Reyes, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Seguro que te va? Pastor, la presencia de los jóvenes en la iglesia. Hemos tenido una participación muy linda. Yo quisiera que usted viera la cantidad de jóvenes que hay en nuestra iglesia. Y es preferible que nuestros jóvenes estén en ese ambiente y no tenerlos en la calle, haciendo otras cosas que no deberían de hacer. Entonces nosotros estamos haciendo una influencia muy positiva en la juventud. Los estamos trayendo, acercándolos a Dios y dejándolos que ellos participen. Los jóvenes son los que tocan los instrumentos, los que cantan. Tenemos una muy bonita participación de jóvenes en nuestra convención. Yo tuve en el programa a una joven, creo que hija del pastor Aldever, sí, Lili Johanna, ajá, una muchacha extraordinaria. Una niña muy linda, sí. Me convenció más que el propio Aldever. Es así. Sí, pero los jóvenes linda. Predican dentro de la iglesia. Oh, claro, los niños participan, los jóvenes participan dentro de nuestra iglesia. Además, nosotros tenemos directores de jóvenes, tenemos directiva de jóvenes, y ellos tienen programas dirigidos a los jóvenes donde hacen campamento, hacen retiros. La educación dentro de la iglesia, pastor. Estamos impulsando muchísimo la educación. Ya tenemos varios muchachos que son licenciados, muchos jóvenes que están estudiando, y eso es lo que yo le estaba diciendo ahora al doctor aquí, que eso nos va a ayudar muchísimo, porque nosotros no solamente somos embajadores de Cristo, sino que también necesitamos educarnos y necesitamos prepararnos para las cosas que están viniendo. Sí, pero me refiero a la educación, por ejemplo, alguna escuela, algún colegio que ustedes estén auspiciando para desde ahí contribuir a la educación formal de los jóvenes. En este momento creo que todavía no tenemos colegios. ¿Está en la mira eso? Estamos en planes de eso, pero en este momento no tenemos colegios ni universidades. Pastor, hemos llegado al final de nuestro espacio. Un mensaje suyo para el pueblo dominicano. Este es el pueblo más hermoso. Yo les animo, les reitero que tomen ánimo. Este es un año de bendición. Todas esas cosas que hemos estado escuchando negativas, pónganlas a un lado. Piensen que cosas mejores van a venir. Vamos a estar orando por República Dominicana, y que este sea un año de bendición. Les deseo un feliz año, prosperidad para este año, y que la bendición de Dios esté sobre todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sammy, por su presencia con nosotros. A ustedes, amigos y amigas, muchas bendiciones. Gracias a ustedes. Y esperamos que este programa haya sido de mucha utilidad para todos y para todas. Para Reyes y para mí, para Eric Duperón, que nos visita, también lo hace. Necesito medio minuto. Muchas gracias, pastor. Máster, haga una oración por este programa para este año, porque creo que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Pastor, haga una oración por este programa. Soberano Dios, te doy gracias, te bendigo, Señor, por Reyes, por Alfonso,
por la bendición que ellos han sido para mi vida. Los bendigo este programa, que la audiencia crezca y que ellos puedan ser de influencia positiva para esta gran nación. Que este programa no simplemente sea un programa más, sino que sea un medio